Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple. Estudia en Argentina. Con estándares internacionales. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener una invitada súper interesante, súper talentosa y súper exitosa. Probablemente o seguramente la escritora latinoamericana más leída en el mundo. Estoy hablando, por supuesto, de Isabel Allende. La escritora, entre varios otros libros, de La Casa de los Espíritus, Eva Luna, Paula, El amante japonés, tantos otros libros. Sus libros han vendido 72 millones de ejemplares y ha sido traducida a 42 idiomas. Isabel Allende está sacando un nuevo libro llamado Largo pétalo de mar. Es una novela inspirada en la historia real del Winnipeg, un barco que fue fletado por el poeta Pablo Neruda para ayudar a escapar a refugiados de la Guerra Civil Española en 1939. Y como ella misma nos contó, es una historia de refugiados, de inmigrantes, de desarraigados. Como ella se define a sí misma, después de haber nacido en Perú, vivido en Chile, irse como refugiada a Venezuela y después radicarse y nacionalizarse en Estados Unidos, donde vive hace unos 30 años. Isabel Allende presentó este nuevo libro esta semana en España y estuvo con nosotros desde los estudios de CNN en Madrid. Hablamos con ella de todo. De su nueva novela, por supuesto, de cómo ve al gobierno de Trump, de cómo ve a Venezuela, de qué piensa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, de cómo ve la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, de su nueva pareja tras su divorcio hace pocos años. Y también le preguntamos cómo es el amor, está enamorada, según nos dijo, cómo es el amor a los 76 años. Vamos directamente a la entrevista. Veamos lo que nos dijo. Isabel Allende, muchas gracias por estar con nosotros. Isabel, tu nuevo libro, Largo pétalo de mar, está inspirado en la historia del buque Winnipeg, que fue fletado por el poeta Pablo Neruda para traer refugiados de la Guerra Civil Española a Chile en 1939. Antes de preguntarte sobre tu novela, ¿cómo fue la verdadera historia, la historia verdadera en la que se inspira este libro? Yo escuché hablar del Winnipeg cuando era pequeña, pero no le presté mayor atención porque esto sucedió antes que yo naciera. Y después volví a oír hablar de los refugiados españoles, sobre todo los catalanes que llegaron a Chile, porque tuve un jefe, Carmelo Soria, que era uno de aquellos refugiados del Winnipeg, que fue asesinado por la dictadura chilena posteriormente. Y por último, conocí a Víctor Pey en Venezuela cuando yo vivía en exilio en Venezuela, y él también, y ahí nos conocimos y me contó su historia. Y basándome en la historia de él y dedicándole el libro a él, pude escribir esta novela. Pero los hechos históricos son todos reales. ¿Cuáles son los hechos históricos? ¿Qué pasó? Bueno, los hechos históricos es que terminó la Guerra Civil Española con la derrota de los republicanos en enero de 1939. 500.000 de personas salieron de Cataluña hacia Francia, escapando de la represión franquista. Y llegaron en el peor invierno que se habían recordado.
llegaron hasta la frontera con Francia y Francia se encontró con que había 500.000 de personas y no sabían qué hacer con ellos. Por 2 días la frontera estuvo cerrada y cuando finalmente la abrieron, dejaron pasar primero a las mujeres y a los niños, a los ancianos y por último a los soldados heridos. Y esta gente fue puesta en campos de concentración que eran playas de la región cerradas con alambre púa. No había nada, no había ni refugio, no había agua potable, no había letrinas, había muy poca comida, panes que les tiraban de unos camiones, una situación inhumana. 9 de cada niños murieron. Y muchísima más gente murió también. Entonces, en aquella época, el poeta Pablo Neruda, que tenía muchos amigos en España, en la España republicana, le convenció al presidente de la República de Chile que recibiera refugiados. Y le dijeron, bueno, hágalo, pero no le dieron dinero. Y lo mandaron como cónsul especial para la migración española a París. Y él allí tuvo la responsabilidad de seleccionar a las 2.000 personas que iban a viajar a Chile y de comprar un barco, que era el Winnipeg, un barco de carga, y acondicionarlo para 2.000 pasajeros, más de 2.000 pasajeros, y traerlos a través del Atlántico cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de estallar, hasta el punto que cuando llegaron, cuando el barco llegó a Valparaíso y desembarcaron los refugiados, fue el mismo día que estalló la Segunda Guerra Mundial. Y esos refugiados españoles fueron recibidos en Chile con los brazos abiertos. Se les dio hospitalidad, se incorporaron rápidamente a la sociedad y la contribución de ellos al país es increíble, de ellos y de sus descendientes. Los grandes músicos, pintores, escultores, científicos de Chile venían en el Winnipeg o descienden de aquella gente. Los personajes de tu libro, el médico Víctor Dalmau y su amiga, la pianista Roser Bruguera, ¿existieron en la vida real? Existieron, pero los cambié un poco. Víctor Dalmau está basado en mi amigo Víctor Pey, el que me contó la historia, pero él no era médico, era ingeniero. Y con otro amigo que era médico, armé el personaje. El personaje de Roser le cambié el nombre, pero realmente una de las que viajaron en el Winnipeg llegó a ser la decana de la Escuela de Música en Chile. ¿Por qué tiene actualidad esta historia? ¿Por el tema de los refugiados o por el tema de la lucha contra los totalitarismos? ¿Por qué? Yo creo que por las dos cosas. Fue un momento histórico dramático, trágico, que primero produjo lo que sabemos de la Guerra Civil Española, pero después el horror, el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, que produjo 50 millones de personas que tenían que salir en busca de otro lugar donde instalarse. Así que el tema de los refugiados es muy antiguo, y ahora que es un problema global que afecta a Europa y a los Estados Unidos y a tantas otras partes, está como el tema en el aire. Tal vez yo no hubiera escrito este libro sobre el Winnipeg si no fuera por eso, porque siento que es un tema recurrente, y recurrente en mi vida, primero porque en cierta forma he sido una eterna desarraigada, pero también porque tengo una fundación que trabaja con personas de alto riesgo, con mujeres y niños de alto riesgo. Y tenemos algunos proyectos en la frontera entre Estados Unidos y México. Y ahí vemos el drama de esa gente que está esperando que les abran la posibilidad de asilarse, gente que viene desesperada, escapando de las pandillas, de la corrupción, de la muerte, de la violencia. Ahora quiero preguntarte sobre eso, sobre este tema, Isabel, pero antes hablemos de Pablo Neruda, que de alguna manera está en el centro, está flotando alrededor de todo el libro. Pablo Neruda fue un prócer de las letras latinoamericanas, no solo por haber ganado el Premio Nobel de Literatura, sino porque era un poeta, un escritor genial y un ensayista genial. Sus memorias, Confieso que he vivido, este es uno de mis libros favoritos. Pero últimamente está siendo muy criticado, sobre todo por las feministas, que critican su vida privada. Dicen que violó a una mujer, que abandonó a su hija que tenía problemas mentales. ¿Es cierto todo eso? Sí, es cierto. Y como hombre era una persona muy fallada. Además vivió en una época, imagínate los años que hace de esto, una época muy machista, en que hoy día cosas que pasaron entonces son totalmente inaceptables. El mundo ha cambiado. Y es muy duro
juzgar a una persona de otra época con los valores de hoy. Eso para empezar. Pero además, no se puede juzgar la obra por la vida privada del autor. Y me refiero no solo a Pablo Neruda y a la literatura. Si vamos a censurar la obra por la vida privada de la persona que la creó, tendríamos que eliminar a todos los muralistas mexicanos, a muchos científicos, a profesores de literatura, de filosofía, porque la gente es fallada, pero a veces la obra se sostiene sola. Y yo creo que en el caso de Neruda, aunque critiquen mucho las fallas de él como persona, la obra se sostiene. ¿Por qué le pusiste al libro este título tan extraño, Largo pétalo de mar? Porque es una cita de Neruda que definió a Chile como un largo pétalo de mar, de vino y nieve. Y entonces sacamos un pedazo de la cita de él. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo Isabel Allende cuando le preguntamos sobre Donald Trump, sobre Venezuela, sobre Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, sobre Cristina Kirchner, Argentina. No se vayan, ya volvemos. Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara. Descubre la que siempre habías querido. Ven a Sodimac Home Center y llévate una o llévatelas todas. Pruébalas, siéntelas. Compra las herramientas de un super papá sin que te supercueste. Y haz tus super proyectos. Encuentra más, ahorra más. Ven y haz más. Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Isabel Allende, probablemente, seguramente, la escritora latinoamericana más conocida a nivel mundial. Acaba de sacar una nueva novela, Largo pétalo de mar, que está presentando en España. Sigamos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas desde allí, desde Madrid. Veamos. Isabel Allende, varias de tus novelas más recientes, como El amante japonés y esta nueva novela, Largo pétalo de mar, tratan de refugiados, de inmigrantes. Y como tú decías, se trata de un tema que no podría ser más actual, en que estamos viendo movimientos anti-inmigrantes en todas partes. Es el eje del discurso de Trump, es el eje de los discursos de muchos nacionalistas europeos que acaban de ganar las elecciones parlamentarias en la Unión Europea. ¿Tú crees que estamos en la antesala de una nueva ola fascista en el mundo o es un fenómeno menos dramático y más pasajero? Yo creo que estamos en ese momento peligroso en que puede suceder y que si no hay suficientes fuerzas democráticas y instituciones democráticas para defendernos de eso, va a ocurrir. Porque ya ha ocurrido antes, es cuestión de mirar la historia. Mira, con el ascenso de Hitler o de Mussolini, nadie pensaba que iba a ocurrir una cosa como esa, que el fascismo iba a tener esa cara hasta que la tuvo. Y hay que tener mucho cuidado, uno cree que esas cosas le pasan a otros, hasta que le pasan a uno. Tú vives en San Francisco, que es la ciudad anti-Trump por naturaleza. Yo le pregunto a muchos amigos que viven ahí en California si conocen a alguien que apoya a Trump y me dicen que no conocen a nadie. Pero en el resto del país, como tú bien sabes, es diferente. ¿Tú crees que lo reeligen a Trump el año que viene? Puede ser. Si la economía está bien y si está bien dirigida su campaña, puede que sea reelegido. Tiene la ventaja de haber sido presidente, o sea, es una reelección. Y por otra parte, los demócratas, si no se ponen de acuerdo, van a tener un candidato que no va a ser capaz de enfrentarse a Trump. Todavía falta que se perfile ese candidato, pero de eso va a depender todo. ¿Qué es lo que más te preocupa de Trump? Todo. La inmoralidad, la corrupción, la falta de valores, el ataque sistemático a las instituciones que han sostenido la democracia americana. Desde la justicia hasta el Congreso, y por supuesto pasando por la opinión pública, por los medios de prensa. ¿Crees que estos fenómenos que acabas de describir van a dejar una huella permanente en Estados Unidos o no? Depende.
Si Trump se queda en el gobierno por 8 años con el sistema que tiene hoy, por supuesto que el daño puede ser irreparable. Pero no nos olvidemos que Estados Unidos es un país formado sobre una idea. Es la primera vez que un país nace de una teoría. Siempre los países se formaron de manera orgánica, fueron como creciendo de a poco. Pero un grupo de hombres ilustres se pone de acuerdo para crear un país sobre la base de ciertos principios y dice: esta es nuestra constitución, estas son nuestras instituciones, son nuestros principios morales que van a sostener a este país. Y con todo lo que le ha pasado a Estados Unidos, incluyendo la guerra de secesión, se han sostenido esas instituciones. Y suponemos que van a ser suficientemente fuertes como para oponerse a la devastación de Trump. Pero ¿y si no ocurre? Ya hay más de 22 candidatos demócratas, o 24. Bueno, acuérdate que hubo 17 candidatos republicanos en la elección pasada, hasta que dejaron a Trump. O sea que estamos en las primarias, estamos viendo. Sí, es cierto. Por ahora, el vicepresidente Joe Biden parece ser el que tiene más posibilidades. ¿Qué te parece Biden? ¿Te gusta Biden? Me gusta él como persona. No sé si será el candidato que pueda vencer a Trump, porque se trata también de galvanizar a los jóvenes. La idea es que los jóvenes participen, porque este es el mundo que ellos van a heredar, el mundo que ellos van a manejar dentro de 5 o 10 años. Entonces, si ellos no participan en el proceso, puede pasar cualquier cosa negativa. Ahora, para que participen tiene que haber un candidato, como lo fue Obama, que les presente algo nuevo. No es el establishment de nuevo, sino algo novedoso, con visión de futuro, algo joven, es muy importante. A eso iba. Hay una lucha feroz entre la izquierda y el centro del Partido Demócrata. Los candidatos del ala izquierda del partido, como Bernie Sanders o Elizabeth Warren, dicen que si el candidato del partido no es de izquierda, los jóvenes no van a salir a votar y Trump va a ser reelecto. Pero otros dicen que si el candidato demócrata es socialista o muy de izquierda, los demócratas de edad mediana y los grandes no van a salir a votar. ¿Qué piensas de esa lógica? Es una tremenda disyuntiva, no sé. Ojalá supiera, Andrés, no sé. Qué pena que no tengamos un líder carismático que pueda unirlos a todos. De repente aparece, pero no lo veo perfilarse por ningún lado todavía. ¿Qué piensas de esto que está pasando en Alabama, que están prohibiendo el aborto? Bueno, uno de los temas fundamentales de mi fundación son los derechos reproductivos, porque una mujer que no controla su cuerpo y su fertilidad es víctima de las circunstancias. No se le puede obligar a una persona a tener los hijos que no quiere o que no puede mantener. Eso para empezar. Y luego la decisión de tener o no tener un aborto, de usar o no usar contraception, como se dice, anticonceptivos, tiene que ser de la mujer. Y ningún hombre debería tener derecho a opinar sobre eso, porque es el cuerpo de ella. Si los hombres tuvieran los bebés, el aborto sería legal en todas partes. ¿Pero por qué este tema ahora? ¿Por qué de repente está surgiendo en todos lados? Porque hay un movimiento, el movimiento Pro Vida, que es muy fuerte y muy bien organizado y que incluye a todos los evangélicos, y tú sabes cómo es de fuerte en los Estados Unidos. Y ha sido muy eficiente, muy eficaz en su campaña, y además ha contado ahora con Trump. Yo creo que esto le va a quitar muchos votos a Trump, porque las mujeres no van a aceptar fácilmente que les quiten los derechos reproductivos. Es muy grave para la mujer. ¿Qué piensas del movimiento Me Too? ¿No hay excesos también por ese lado? Estoy pensando, por ejemplo, en el viejo Bush, en el padre del presidente George W. Bush, que le dio una palmadita a una señorita y, bueno, salió en las primeras planas de todos los diarios. ¿No fue un poco exagerado eso? Oye, hablábamos hace un momento de juzgar la obra por el autor y decir que aquellas cosas que hoy día no son aceptables ni aceptadas, hace unos años atrás, sobre todo en los tiempos en que vivió el viejo Bush o en los tiempos en que vivió Pablo Neruda, ni siquiera eran un crimen, pues, como son hoy. Yo creo que el Me Too, si se ha ido a un extremo, era necesario,
porque en estos movimientos siempre se va a un extremo y después se vuelve a un cierto sentido común, una cosa más intermedia, más central. Mira, a mí me alegra mucho lo del Me Too, porque por mucho tiempo tuve la sensación de que las muchachas jóvenes se habían hartado del feminismo, y aunque tenían todas las ventajas y los privilegios obtenidos por las madres y por las abuelas, no se confesaban feministas porque no era sexy. Bueno, el movimiento Me Too le ha dado vigor nuevamente al feminismo y a la lucha por la igualdad y porque se respete a la mujer. Así que me parece bien todo lo que está pasando, aunque sí está exagerado. No es posible que tú ya no puedas entrar a la oficina y decir, hola chicos. No, porque hasta eso es políticamente incorrecto. No puedes decir nada. No puedes tocar ni con el dedo a una persona sin que sea ofensivo. Entonces, me resulta difícil a la edad mía adaptarme a eso. Y mucho más todavía el cuento de los pronombres. Porque mis nietos, tú tienes que preguntarles qué pronombres vas a usar hoy. Porque ya no es qué pronombre en general, sino que el que toca esta semana. Y yo que vivo en inglés, que no es mi idioma, me cuesta mucho conjugar el verbo en singular y usar un pronombre en plural. Me confunde mucho. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Isabel Allende sobre cómo ve la crisis de Venezuela, cómo ve al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la candidata argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y varios otros temas. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Muy pronto estaré en México y en Perú presentando mi libro Sálvese quien pueda, sobre la amenaza de las computadoras inteligentes, de los programas de computación, al trabajo de abogados, médicos, maestros, vendedores y muchos otros. Espero verlos. No se vayan. Ya seguimos con el programa. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Isabel Allende, la escritora latinoamericana más conocida a nivel mundial. Acaba de sacar una nueva novela, Largo Pétalo de Mar, que está presentando en España. Sigamos con la entrevista que le hicimos desde ahí, desde Madrid, hace muy pocas horas. Veamos. Isabel, tú viviste algunos años en Venezuela como exiliada chilena y sé que sigues el drama de Venezuela muy de cerca. ¿Cómo crees que hay que solucionar la crisis humanitaria en Venezuela? ¿Cuál es la solución ahí? La crisis humanitaria con ayuda y la crisis política negociando. Ya no estamos en tiempos de la Guerra Fría y esta amenaza de Trump de invadir militarmente Venezuela me parece atroz. Puede convenirle a él políticamente, pero no es una solución para Venezuela. Una invasión, tú sabes cómo empieza, nunca sabes cómo termina. Y ningún país quiere ser invadido por tropas extranjeras. Pero yo creo que ese gobierno está a punto de caer, que ya no se sostiene. La corrupción y el manejo terrible que ha habido del país tiene que terminar. La oposición es muy fuerte y van a negociar una salida, estoy segura. Además hay mucha presión internacional. A ver, déjame jugar un poco al abogado del diablo. Hace pocas semanas tuvimos aquí en el programa a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela. Y él nos decía que ya hay una intervención extranjera en Venezuela, pero de Cuba y Rusia. Él nos decía que ya hay miles de militares cubanos y fue un hecho público que llegaron 2 aviones militares rusos hace pocas semanas con 100 militares y equipos. Lo vimos en la foto, salió en todos lados. ¿Qué dices del argumento de Guaidó de que ya hay hoy una intervención extranjera en Venezuela? Sí, pero no hay un ejército de ocupación. Y hay que tener cuidado con eso, porque tampoco queremos, supongo, los venezolanos no quieren que haya una guerra interna en la que se enfrenten los cubanos con los americanos en tierra venezolana. Estamos hablando de la tierra Simón Bolívar. Ellos tienen que resolver su problema ellos en Venezuela, sin intervención de ninguna parte. Y ojalá se fueran los cubanos, y ojalá se fueran los rusos también. Hablemos de México. Por lo que has escuchado, ¿cómo ves al nuevo presidente de México? Bueno, ya tiene 6 meses en el poder,
Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo ves? No tengo una opinión formada todavía sobre él. No te podría decir. ¿Y Argentina? ¿Cuál es tu reacción ante las encuestas de Argentina, según las cuales la fórmula de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner podría volver a la presidencia o a la vicepresidencia? Mira, la política argentina siempre ha sido extraña. Reeligen a la gente más rara. Y ha habido... Acuérdate del peronismo. Yo creo que es un país políticamente inmaduro, perdonen los argentinos, amigos míos, pero así es, así lo vemos desde Chile y desde afuera. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a seguir hablando con Isabel Allende, vamos a preguntarle sobre literatura, sobre su noviazgo y sobre cómo es el amor a los 76 años. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Isabel Allende, la escritora latinoamericana más conocida a nivel mundial. Lleva vendidos unos 72 millones de ejemplares en 42 idiomas. Acaba de sacar una nueva novela, Largo Pétalo de Mar, que está presentando en España. Sigamos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas desde ahí, desde Madrid. Veamos. Isabel, mis editores me dicen que cada vez más escritores están escribiendo no para los lectores tradicionales, sino para Netflix. Ajá. Oye, felicitaciones por el libro. Gracias. Lo cierto es que cada vez más gente está viendo, o estamos viendo, cada vez más series de televisión. Y eso les quita, o nos quita, tiempo a la lectura. ¿Te preocupa eso o no? Mira, cada vez se publican más libros. Dicen que la lectura se va a terminar, que los libros se van a acabar, que la novela ya murió. Pero mira tú cuántos años llevan diciendo eso y no ha pasado. Lo que pasa es que el cine y la televisión buscan historias y las historias están en los libros. Entonces transforman los libros en miniseries o en películas, pero la literatura no va a terminar y los libros se siguen escribiendo y vendiendo. ¿Has visto algunas series últimamente? ¿Te enganchaste con Game of Thrones, con Juego de Tronos o alguna otra? No con el Game of Thrones, pero no porque es muy largo. Yo no puedo estar 8 años viendo violencia, pero es demasiado. Pero hay otras miniseries fantásticas y van a hacer una miniserie ahora con Inés del Alma Mía, que es sobre la conquista de Chile. Y va a ser una coproducción entre la televisión española y la televisión chilena. Y ya leí los guiones, que son buenísimos. Le estaba preguntando al guionista de dónde van a sacar tanto mapuche para las peleas. Y me contestó, no te preocupes, ponemos neblina. Que me pareció una respuesta preciosa. Entre la neblina y los trucos digitales tenemos ejércitos de mapuches. ¿Qué otras series te han gustado últimamente? El cuento de la criada, se llama en español. Hicieron una miniserie extraordinaria, ahora van a ser el segundo año de lo mismo, porque un libro brutal y una estupenda miniserie. Me gustaría que algo así pudiera hacer con mi libro. Y también van a hacer una miniserie con La Casa de los Espíritus. Esa es americana, no es chilena. ¿Y qué libros has leído últimamente que te hayan impresionado? Mira, leo mucho y yo escucho mucho audiolibro porque los escucho en el auto. Cuando estoy escribiendo, lo único que puedo leer es aquello que tiene que ver con el tema que estoy tratando. Entonces, en la época en que escribo, no leo ficción. Leo ficción solamente cuando estoy viajando o lo oigo en audiolibro en el auto. Y ahora he estado viajando un poco y estoy escuchando novelas americanas casi todas. Estoy oyendo en audiolibro el libro de Luis Alberto Urrea, de The House of Broken Angels, que es un libro muy lindo. El año pasado salió la noticia de que te habías muerto, cosa que desmentiste inmediatamente en un Twitter. ¿Tienes idea quién te mató? ¿Cómo salió eso? Sí, un señor en Italia, pero parece que no me mató solo a mí, ha matado a varios. El problema fue que me dio terror de que mi mamá oyera la noticia antes de que la pudiéramos desmentir.
Y de hecho, la noticia llegó a la casa de mi madre y se la ocultaron. Hasta que empezaron a llamar a California hasta que me ubicaron y pude decir que todavía seguía viva por un tiempo más, espero. Así es que no fui la única. Y además es casi un honor que te elijan para matarte, lo encuentro bien interesante. ¿Cómo fue esa experiencia de estar muerta durante unas horas? No alcancé ni a darme cuenta, porque cuando me avisaron ya la noticia estaba como desmentida y era casi una broma. Pero comprendo que si lo hubiera recibido mi madre habría sido una tragedia. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo Isabel Allende sobre su noviazgo, sobre cómo es el amor a los 76 años. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Isabel Allende, la escritora latinoamericana más conocida a nivel mundial. Ya lleva 72 millones de ejemplares vendidos en 42 idiomas. Acaba de sacar una nueva novela, Largo Pétalo de Mar, que está presentando en España. La entrevistamos ahí desde los estudios de CNN en Madrid. Vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre su vida actual. Veamos lo que nos dijo. Isabel, tiene 76 años, lo que hoy en día no es mucho, pero bueno, tampoco es tan poco. Es mucho. Querido, es mucho, mucho. ¿Piensas en la muerte o no pierdes tiempo con eso? Mira, se acaba de morir mi madre y mi padrastro, que adoré, que fue mi padre realmente. Se murió mi ex marido, Willy. Se murió el personaje del libro, Víctor Pey, que inspiró la novela. Se me han muerto mucha gente en los últimos 6 meses. No le tengo miedo a la muerte desde que se murió mi hija Paula hace más de 25 años. Y veo mi propio fin con curiosidad, como lo veía mi madre, sin ningún temor. Lo que me da temor es la decrepitud, es envejecer demasiado. Mi padrastro vivió hasta los 102 años. Si se hubiera muerto 5 años antes, tendríamos el recuerdo de él como el hombre lúcido, inteligente, irónico, generoso que fue, y no la persona que llegó a ser cuando la vejez lo demolió. Entonces quisiera no llegar a ese momento, nunca, morirme antes. ¿Querés en la eutanasia, en la muerte piadosa? Quisiera que cuando yo llegue a ese momento sea legal y me ayuden a morir. A medida que te pones más grande, ¿eres más optimista sobre el futuro del mundo o más pesimista? Nunca he sido muy pesimista, porque en los años que he vivido he visto cómo el péndulo va y viene. He visto las cosas, los círculos que se cierran. Y si tú ves la curva de la historia, la humanidad progresa. Cada vez hay más gente que tiene acceso a la educación, a la salud. Cada vez se controlan más las enfermedades, se vive más largo. Hay más gente incorporada a la civilización y al progreso que antes. O sea, cuando la gente mira para atrás y dice el tiempo pasado fue mejor, no es cierto, ningún tiempo pasado fue mejor. Así que en ese sentido soy optimista, pero no quisiera ver una ola de fascismo barrer con todo lo que hemos conseguido en estos años. Sé que es temporal y que eso también va a pasar, pero yo no voy a estar aquí para verlo. ¿Y por qué hay tanta gente que ve el vaso medio vacío? Yo siempre le digo a los pesimistas, a mis amigos que ven el vaso siempre medio vacío, imagínate lo que debe haber sido ir al dentista hace 200 años. No 200, no 200, 80 años atrás. Ir al dentista te amarraban a la silla. Así que, y como eso, tantas otras cosas. Hoy día damos por sentado cosas que antes serían inimaginables. La comunicación, la información, la facilidad para ir de un punto a otro. Piensa en esos refugiados del Winnipeg, un mes en un barco destartalado para cruzar el Atlántico, pasar por el Canal de Panamá, navegar por el Pacífico para llegar a Chile. Yo llego a Chile desde España
en 13 horas, desde California en 12. ¿Y es cierto eso de que cuando más viejos somos, más sabios somos, más sabios nos ponemos? Porque yo cada vez veo más presidentes viejos No. que dicen cada vez más babosadas. No, babosadas, exacto. Yo creo que con la edad somos más, nos ponemos más de lo que ya éramos. Si has sido un tonto toda la vida, ¿por qué te vas a poner sabio en la vejez? Te pones más tonto. Si has sido generoso, claro que vas a ser más generoso en la vejez, porque ya no te importa nada retener cosas. Pero creo que hay que empezar a cultivar las virtudes de la vejez muy temprano, para que no te agarre así de sorpresa. Cuéntanos un poco de tu vida actual. Hace unos años nos contaste que te divorciaste y que te enamoraste de nuevo. ¿Cómo es eso del amor a los 76 años? Bueno, ahora me voy a casar. Oye, me voy a casar en julio. Mira tú. Wow. Con el mismo señor, no con otro, ¿eh? Con el mismo que te conté hace 2 años. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, él vendió su casa, regaló todo lo que contenía y se vino a vivir conmigo con 2 bicicletas y su ropa. Bueno, parte de la ropa. Yo tengo una casa muy chiquita con una sola habitación. Y hemos vivido ahí por 1 año y medio y ha funcionado tan bien y somos los dos tan felices y tan enamorados que nos vamos a casar. Así que cuando le mencioné a mis nietos que me iba a casar, les dio como una vergüenza espantosa. No quieren imaginar eso. ¿Quién va a ser el agraciado? Se llama Roger Kukras y es de origen polaco, del Bronx, un abogado de Nueva York, que sigue trabajando por lo demás, pero ahora con la internet y con todas las comunicaciones puede trabajar desde California. ¿Cómo ves tus próximos años? ¿Qué es lo que más te interesa hacer? Bueno, yo espero que no sean muchos y espero que por lo tanto no cambien tanto. Quiero seguir escribiendo, quiero seguir viviendo con Roger, quiero tener salud y mientras la tenga voy a poder trabajar y hacer muchas cosas. No quiero viajar más. Y lo que más me interesa es la vida íntima con mis amistades, con Roger, con mi perro y la escritura. Así quisiera terminar mi vida y terminarla súbitamente, sin largas enfermedades, sin decrepitud, sin envejecer demasiado. ¿Qué asignaturas pendientes tienes en materia literaria? Porque has escrito de todo. Ninguna, porque los libros me caen, no sé cómo. No pienso en una carrera literaria o en lo que me falta por hacer, sino en lo que voy a hacer el 8 de enero, que es cuando empiezo a escribir. Voy paso a paso. ¿Todos los 8 de enero sigues decidiendo? Claro, más o menos lo llevo ya como semilla adentro, pero no es hasta el 8 de enero cuando me siento ya a abrir la computadora para empezar a escribir que el libro se manifiesta de alguna manera. Por supuesto que son semanas antes de encontrar la voz narrativa, el ritmo, antes de que el libro eche a andar. Pero por lo menos ya al abrir la computadora ese 8 de enero está la intención seria de escribir otro libro. A veces creo que voy a escribir este libro y resulta que los personajes se me disparan y termino escribiendo un libro diferente, pero hay un libro. ¿Qué otros proyectos literarios tienes? Muy pocos, porque la fundación me ocupa mucho tiempo y muchos recursos, porque la fundación se sostiene con mis ingresos y mis ingresos son limitados, entonces tampoco puedo hacer mucho más. Y no tengo energía ya para hacer más de lo que hago, que es manejar la fundación como se puede y escribir. Bueno, y enamorarme, que también ocupa un montón de tiempo. El otro día me preguntaron, ¿cuántas horas escribes al día? Bueno, depende si uno tiene un amante o no, pues, Andrés, porque eso también ocupa mucho tiempo. ¿Eso significa que vas a viajar menos? Mira, me cansan mucho las giras de libro. Antes tenía que ir a Chile a cada rato porque mis padres estaban vivos, voy a ir mucho menos. Y, por ejemplo, me dice Roger, ¿dónde nos vamos a ir de luna de miel? ¿Te gustaría ir a Tailandia, por ejemplo? Y yo le digo, bueno, ándate tú de luna de miel a Tailandia, yo me quedo en la casa con la perra, porque francamente no quiero ir a ningún lado, ni luna de miel ni no. Que se vaya solo. Isabel, un placer como siempre tenerte con nosotros. Gracias a ti. Qué lujo tenerla Isabel Allende en nuestro programa. A mí me encanta. Esta entrevista está como para escucharla de vuelta. Vamos a un corte rápido y cuando hablamos, mi reflexión sobre algunas de las cosas que nos dijo Isabel Allende en esta entrevista. No se vayan, ya volvemos.
Hola, soy Andrés Oppenheimer. Muy pronto estaré en México y en Perú presentando mi libro Sálvese quien pueda. Sobre la amenaza de los robots y la tecnología, los trabajos de los abogados, médicos, maestros, vendedores, empleados administrativos y muchos otros. Espero verlos. No se vayan, ya volvemos con mis conclusiones. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa con Isabel Allende, la escritora latinoamericana más conocida a nivel mundial. Sus libros llevan vendidos 72 millones de ejemplares. Escucharon bien, 72 millones de ejemplares en 42 idiomas. Para mí siempre es un placer entrevistar a Isabel Allende, porque además de ser una excelente escritora, es una persona muy aguda, muy simpática y muy divertida. Ustedes lo habrán podido ver. Es una de las escritoras más transparentes que conozco. No tiene pelos en la lengua, le encanta reírse de sus propios aciertos y de sus propias falencias. Claro, hay quienes le recelan su éxito comercial, el hecho de que sus libros se vendan como pan caliente. Pero me parece que quienes le critican eso lo hacen más por envidia que por otra cosa. Si sus libros venden millones de ejemplares y si lo hacen con historias que siempre nos recuerdan el valor de la tolerancia, del amor y de la justicia, en buena hora. Bien merecido su éxito. ¿Qué es lo que más me quedó de la entrevista de hoy? Creo que fue lo que dijo sobre los temas de los que trata su nueva novela. El tema del desarraigo, de los refugiados, de los exiliados, de los inmigrantes. Porque aunque la historia que ella cuenta en esta nueva novela ocurrió hace 80 años en la Guerra Civil Española, es un tema que no podría ser más actual. Como ella nos lo dijo, el resentimiento a los inmigrantes que estamos viendo en Estados Unidos, en Europa, el surgimiento de los nacionalismos populistas de derecha y de izquierda, no podrían ser temas más actuales. Lo estamos viendo en muchos países, lo estamos viendo, por ejemplo, muy cerca de casa con los inmigrantes venezolanos. Más de 3.4 millones de venezolanos han huido de su país en los últimos años, escapando de la miseria económica y de la represión política. Y en muchas partes, en muchos países, hay quienes los rechazan o quienes les cierran las puertas a muchos de ellos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un discurso duro sobre Venezuela y critica constantemente al gobierno de Maduro, pero al mismo tiempo le cierra las puertas a los inmigrantes venezolanos. ¿Cómo puede ser que Colombia, que es un país mucho menos rico que Estados Unidos, le haya dado entrada a 1.3 millones de venezolanos y Estados Unidos, la economía más rica del mundo, a muchísimos menos? La cifra de venezolanos que están pidiendo asilo en Estados Unidos es de unos 72.000, según Naciones Unidas. O sea, tenemos 1.3 millones de venezolanos en Colombia y 72.000 que han pedido asilo y quizás algunos más que todavía no lo han pedido en Estados Unidos, muchísimos menos. Y mientras que los demócratas y un puñado pequeño de republicanos en el Congreso de Estados Unidos están pidiendo un estatus de protección temporal migratoria para estos venezolanos, el gobierno de Trump no quiere darles este estatus de TPS o protección temporal, o por lo menos hasta ahora no lo ha hecho. Hay que preguntarse si eso no es una hipocresía política y si no es injusto e inmoral. Porque muchos de nosotros y de nuestros antepasados fuimos refugiados, exiliados o inmigrantes en algún momento. Hay que ser solidarios con los que huyen de Venezuela. Porque hoy son ellos. Mañana podemos ser cualquiera de nosotros o nuestros hijos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio web andresoppenheimer.com. Si se registran ahí, van a recibir por email mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresoppenheimer.com y síganme en mi Twitter, @OppenheimerA, en mi página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible.
Ingresá en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple. Estudia en Argentina. Con estándares internacionales. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.